Ok, estamos ya en la segunda parte de esta clase. Estamos hablando de Moscú como ya base del poder central ruso. Estamos hablando ya de la génesis del Estado ruso como tal, consolidada. Y continuamos con ese ascenso de Moscú y, digamos, esa entronización ya de Moscú como el centro de poder del futuro Estado ruso. Y la propaganda oficial, evidentemente emanada de la corte de Iván III, comenzó a construir una narrativa épica de resistencia. Y esta narrativa evidentemente tenía un objetivo: presentar a los tártaros, a los mongoles, como fuerzas oscuras, fuerzas bárbaras, fuerzas enemigas de la fe ortodoxa, de la fe cristiana. Y se vende la historia del mesianismo ruso, se vende la historia de Moscú como tercera Roma, como una nueva Jerusalén liberadora. Y así nace el mesianismo ruso y nace esa unión fuerte, prácticamente indivisible, entre el pueblo ruso y el poder religioso. El poder religioso de que evidentemente obedece a las directrices del poder político. Se comentó también un sentimiento nacionalista temprano que unía fe, territorio y linaje en torno a un poder central. De esta manera se consolida la nación eslava y comienza el recorrido de Rusia en la historia. Y a esta narrativa pues se sumó la creación de la conciencia histórica, cuyo punto de partida es la batalla de Kulikovo, y esa conciencia histórica recupera, reinterpreta episodios de la historia anterior de los pueblos eslavos, los sufrimientos que el pueblo eslavo tuvo que soportar bajo el yugo mongol, y se compara evidentemente esto a lo que se vivió en la Rus de Kiev bajo la égida de sus gobernantes y las relaciones con la tradición imperial bizantina. Moscovia, el Principado de Moscú, emergía ya como un proyecto de civilización, no solamente como la ciudad-estado a partir de la cual nacía una nueva nación, no, alrededor de Moscú comenzaban a girar muchos factores, y uno de estos factores era el de la civilización eslava, el de una civilización distinta, con sus propias características, con su propia narrativa histórica, con su propia identidad cultural, y esto la hacía distinta del resto de las situaciones que se estaban desarrollando en ese momento en Europa. El ascenso moscovita no fue solamente acumulación territorial, un proyecto de civilización, no es un proyecto de Estado. Quiero que estemos bastante claros en lo que es la diferencia entre un Estado y una civilización. Un Estado es un país con todas sus estructuras. Aquí estamos hablando de un ente que va más allá. Estamos hablando de una civilización, de un imperio como el Imperio Romano, como el Imperio Bizantino, como el Imperio Persa, como el Imperio de Alejandro Magno, como en tiempos más recientes el Imperio Británico, el Imperio Francés o el Imperio Español en los tiempos de la colonización de América. Estamos hablando de algo muy grande, de cómo se veían a sí mismos los eslavos y cómo se veían a sí mismos los príncipes moscovitas, como los detentores de un poder que creaba una nueva civilización. Evidentemente esto fue posible solamente gracias a una política muy acertada que aprovechó la decadencia del Estado mongol, de la Horda de Oro, que liberó a Rusia del tributo y abrió las puertas de un recorrido que llevaría a un horizonte ideológico muy particular, en el cual Moscú podía proponerse como núcleo de una misión histórica muchísimo más amplia, y que significó la reunificación de los pueblos eslavos bajo una sola corona ortodoxa, lo que había sido el poder que habían detentado, en cierto modo, los príncipes de Kiev. Esta vez Moscú retoma la idea original de la Rus, la perfecciona y lleva a cabo un proyecto civilizador quizás sin precedentes hasta ese momento en Europa Oriental y quizás en toda Asia. Esta es la importancia histórica de Moscú. Aquí estamos hablando no solamente de un nacionalismo protorruso, estamos hablando del concepto de Rusia como una civilización, no solamente como una unidad política,
Estamos hablando de Moscú, no solamente como centro de un nuevo estado, sino como una ciudad que irradia hacia todos los confines del mundo una nueva civilización, la civilización rusa, el Imperio Ruso. Y para hablar del nacimiento del Imperio Ruso, es necesario hablar de dos personajes fundamentales que fueron los iniciadores de esta leyenda, los consolidadores de la herencia cultural de Kulikovo, de la herencia cultural de Dmitri Donskoy, del príncipe Vladimir y de los príncipes rusos que tuvieron la visión de largo alcance que permitió ir forjando dentro de la dominación tártara la predominancia rusa sobre los demás principados y sobre los demás estados eslavos orientales que pagaban vasallaje a la Horda de Oro. Y aquí es necesario hablar del primer gran gobernante ruso, de Rusia consolidada como Estado, Rusia consolidada como unidad territorial, y me refiero a Iván III, llamado el Grande. Gobernador de Moscovia, evidentemente, duró en el poder nada más y nada menos que 43 años, de 1462 a 1505. Fue uno de los gobernantes más importantes, sin duda, de la historia rusa. Y el mandato de Iván III consolidó todo lo logrado en los años anteriores y fue fundamental para el desarrollo de una estructura de Estado centralizado y soberano. Mandato de más de 4 décadas, fue en términos políticos y en términos ideológicos el inicio de la expansión rusa como imperio. Iván III heredó un principado ya fuerte, heredó un principado realmente con bases sólidas, pero rodeado un poco de desafíos internos que tenían que ser superados y de ciertas amenazas externas. A pesar de haber caído en decadencia, la Horda de Oro evidentemente todavía significaba una amenaza. Y el nuevo enemigo de Rusia en este momento, como siendo Rusia heredera de la fe ortodoxa, de la fe cristiana, el nuevo enemigo de Rusia evidentemente eran los turcos del Imperio Otomano. Y ante estos peligros, Iván III tuvo que afrontar eh, estos peligros, digamos, con decisión y con muchísima inteligencia. Durante su reinado, sin embargo, que fue un reinado completamente expansionista, el territorio ruso prácticamente duplicó su tamaño y fortaleció las instituciones del poder central y le dio al Estado ruso una forma duradera en el tiempo. Iván III fue, por así decirlo, el primer gran gobernante registrado por la historia rusa como el hombre que crea la grandeza de Rusia, que amalgama todos los hechos de los años anteriores, que consolida la narrativa, que crea la identidad cultural y la identidad racial de los pueblos eslavos y la consolida girando en torno a su figura como líder central. Uno de los hitos, digamos, más significativos del reinado de Iván III fue la anexión del Principado de Novgorod, conocido también por otros historiadores como la República de Novgorod, en el año de 1478, uno de los pocos enclaves que tenían gobiernos de una cierta forma democrática dentro de Europa Oriental, una ciudad que era célebre por su autonomía política y por un comercio realmente próspero con Europa Occidental, fue arrasada militarmente, sometida mediante represalias económicas, represalias políticas y posteriormente anexada al territorio ruso. ¿Y qué aporta la incorporación de Novgorod al nuevo Estado? Recursos, tierras, y marcó el fin, bueno, también recurso humano, evidentemente, y marcó el fin de cualquier forma de autonomía y republicanismo en el ámbito geográfico ruso. Atención a esto, marcó el fin de cualquier forma de republicanismo, de autonomía en el territorio del Imperio Ruso. Esto se va a mantener a lo largo de la historia y es algo que se ha mantenido dentro de la tradición gobernante rusa hasta hoy en día. Iván, volviendo a Iván III, impuso emigración forzosa de familias nobles de Novgorod, prácticamente algunas fueron exiladas,
otras fueron obligadas a trasladarse a Moscú, destruyó los archivos públicos de la ciudad, eliminó las campanas de las asambleas ciudadanas y esto señaló la imposición completamente a la fuerza de esta nueva forma de poder que estaba emergiendo de las estepas rusas, que no era otra cosa que el autoritarismo moscovita. Un momento también importante dentro del gobierno de Iván III ocurre en el año de 1480, en lo que se conoce como el encuentro del río Ugra. De nuevo, un río es protagonista de un hecho importante de Rusia. ¿Qué sucedió en ese río en 1480? Iván III desafió abiertamente al Khan Ahmed, que era el heredero del poder de la Horda de Oro, porque Iván III dijo, y me la van a perdonar que la digo en venezolano, no me la calo más, no te pago más tributos, no voy a depender más de ti, no te voy a rendir más vasallaje, y esto evidentemente llevó a un encuentro militar decisivo. Este encuentro militar, esta batalla se lleva a cabo en el año de 1480 en las márgenes del río Ugra, y fue una batalla que duró muchos días, aproximadamente algunas crónicas la sitúan en una semana, otras en 5 días, otras en 10 días. Finalmente, sin un combate, digamos, fuerte, sino más bien escaramuzas y demostraciones de poder, los tártaros tuvieron miedo, se retiraron, y este episodio, si bien fue un episodio en el cual no hubo una victoria militar certera, no hubo acciones de combate decisivas, no se puede hablar de una gloria militar rusa, de una victoria aplastante, fue interpretado por la historiografía rusa y fue interpretado por la conciencia, digamos, nacionalista rusa, evidentemente manipulada desde las esferas del poder, como la liberación definitiva de Moscú y de los estados eslavos del yugo tártaro, y fue celebrado realmente como el primer acto fundador de la independencia de Rusia. Dentro de algunas corrientes historiográficas eslavas se le da más importancia a este encuentro del río Ugra que a la mismísima batalla de Kulikovo. Yo como historiador responsablemente estoy en contra de esta visión. Yo digo que la verdadera génesis de la conciencia nacional rusa, de la conciencia del alma rusa, es la batalla de Kulikovo. Sin embargo, reconozco que este encuentro extraño del río Ugra tiene sus méritos dentro de la historiografía rusa como una situación, por llamarlo de alguna manera, que contribuyó a ya, digamos, romper definitivamente los vínculos de Moscú con los estados de la Horda de Oro. Ante esta situación, en la cual en el imaginario colectivo prácticamente se eleva al encuentro del río Ugra a niveles prácticamente estratosféricos de importancia, comienza Iván III ya completamente separado de sus vínculos con la Horda de Oro, a ocuparse de otras cosas, de las labores de gobierno, como centralización administrativa, una renovación arquitectónica de Moscú, que había sido saqueada por los tártaros bastantes años antes, en años posteriores a Kulikovo, mandó a construir murallas. Bajo su administración se construyen las torres de un símbolo nacional ruso que ha pervivido hasta hoy en día, el famoso Palacio del Kremlin, utilizando arquitectos venidos de Italia. Ustedes saben perfectamente que los arquitectos italianos, y aquí estamos prácticamente en plena época del desarrollo y expansión del Renacimiento italiano, nacido en Florencia en el siglo XV, en lo que en Italia se conoce como el 480, y estos arquitectos que habían construido obras magníficas, representantes de un nuevo estilo arquitectónico que revolucionó las artes, que revolucionó la cultura, evidentemente llamaron la atención del lejano gobernante de Moscú, de Iván III, y fueron contratados en base a prebendas extraordinarias y a la promesa de riquezas inauditas. Fue así como arquitectos italianos emprendieron un recorrido muy largo desde la laguna veneciana, desde las riberas del río Arno, donde se encuentra la ciudad de Florencia, o desde las riberas del río Tíber, donde se encuentra la ciudad de Roma, hasta la tercera Roma, que era Moscú, para embellecer esta ciudad que estaba ya consolidándose
como el nuevo centro de poder de la cristiandad ortodoxa y centro de poder de una nueva civilización, que será el Imperio Ruso. Una de las cosas que hizo, una de las movidas políticas también extraordinarias que hizo Iván III fue la de adoptar el título de soberano de todas las Rusias. ¿Por qué se habla de todas las Rusias? Porque me imagino que ustedes habrán oído hablar de la expresión el zar de todas las Rusias, porque Rusia en su origen, como ya lo hemos visto, seguramente algunos de ustedes lo habrán intuido, pero lo hemos visto hasta la sociedad. Rusia nace de la unión de varios estados independientes. Cada uno de esos estados era una pequeña Rusia bajo la égida central y la autoridad de Moscú. Nace esa gran Rusia compuesta por todas estas pequeñas Rusias, y es por eso que Iván III se abroga el título de zar de todas las Rusias. Así sienta un precedente que todos sus sucesores proclamaron. Aquí es donde nace el término de zar, que algunos historiadores y algunos lingüistas lo ven como descendiente de la palabra César. Recordemos que los Césares, la palabra César proviene de Julio César, que fue el primer político realmente popular de Roma en la época tardo republicana, que prácticamente con sus actuaciones selló la muerte definitiva de la República Romana. Si bien César no fue el primer emperador de Roma, sus sucesores que se abrogaron, por así decirlo, el título de emperadores de Roma, comenzando por Octavio, su hijo político, que posteriormente se hizo llamar a sí mismo Augusto, adoptó el nombre de César, y de esa palabra César, y tomando en cuenta que Moscú era considerada la tercera Roma, evidentemente se adoptó esta variante en lengua eslava, el zar, que significaba el César de la tercera Roma, posteriormente zar de Rusia o zar de toda la Rusia. Y a nivel ideológico estableció un régimen autocrático que concebía al soberano, al zar, en este caso, como el representante de Dios en la tierra. Nada que de diferencia con las monarquías absolutistas de la Europa de entonces. Es más, me atrevería a decir, mucho peor que las monarquías absolutistas de la Europa de los siglos XV, XVI y XVII. Estamos ante una figura omnímoda y todopoderosa, y en las próximas clases iremos un poco a nivel de discernimiento, tratando de entender el funcionamiento de la sociedad rusa bajo los zares, porque es algo sinceramente interesante, apasionante. Para poder entender Rusia hay que entender a su sociedad y básicamente hay que entender a su nobleza y su campesinado, y también hay que entender a sus gobernantes. Pasemos a la próxima lámina. Y aquí hablamos de lo que es la ideología imperial y, por qué no, la herencia bizantina. El reinado de Iván III fue el periodo de tiempo en el cual se gestó la doctrina imperial que legitimó las bases religiosas del zarato o de los zares de Rusia. La piedra angular de esta ideología fue un matrimonio por conveniencia con una descendiente colateral del último emperador de Bizancio, Sofía Paleóloga. Este matrimonio se llevó a cabo en el año de 1472. Ella era sobrina del último emperador de Bizancio, y esta unión no fue solamente un acuerdo dinástico, y prácticamente fue una jugada política maestra de Iván III, que representó la apropiación simbólica del legado bizantino en todas sus aristas: social, política, cultural y evidentemente religiosa. Específicamente, las más importantes, la política y la religiosa. Esta alianza representa el hecho de que Moscú se presenta ya oficialmente como la heredera del rito oriental, de la ortodoxa oriental y del Imperio Romano de Oriente. Esto es lo que prácticamente refuerza hasta límites que hasta ese momento no se habían visto ni se habían concebido, la leyenda de la Tercera Roma. Una doctrina según la cual las dos Romas anteriores, la Roma que conocemos, la Roma republicana posteriormente imperial, actualmente capital de Italia, la Roma del Coliseo, la Roma del Panteón, la Roma de los Césares,
y la segunda Roma, en este caso Constantinopla, que había sido la capital del Imperio Bizantino. Y como ambas habían caído, la Roma occidental en el 476 y Constantinopla en el 1453, la única que quedaba era Moscú. Y Moscú se convirtió, según la ideología oficial, en la garante de la verdadera fe cristiana. Y evidentemente esta idea, con un tinte político extraordinario, con un matiz geopolítico que hoy en día quizás muchos expertos en geopolítica no serían capaces de concebir, promovida evidentemente por clérigos y teólogos que estaban al servicio de la religión y también del Estado, encontró una aceptación muy veloz en todas las estructuras de poder y en el alma del pueblo ruso. Ante este nuevo marco ideológico, evidentemente, eh, se expresa una concepción nueva, que es la acuñación del escudo de la familia imperial gobernante en Rusia y, por qué no decirlo, de la representación del omnímono poder de los zares de Rusia sobre la tierra, que es el símbolo del águila bicéfala que vemos acá, el símbolo del águila de dos cabezas, como emblema del Estado, no solamente como emblema del poder imperial, sino como emblema del Estado. Se organiza la corte rusa según modelos bizantinos. Esto a posteriori traerá muchos problemas, específicamente durante el reinado de Pedro el Grande, en el siglo XVII y parte del siglo XVIII, y se presenta al príncipe como un monarca sagrado. Los zares dejaron de ser simples príncipes moscovitas descendientes de los Danilovich, simples príncipes territoriales, simples terratenientes, y se convirtieron por esta ideología, por obra y gracia de esta ideología nacional, político-religiosa, en figuras, según algunos historiadores, semisagradas. Yo me atrevería a decir que se convirtieron completamente en figuras sagradas, dotadas de una misión espiritual providencial. Y llevado de la mano con esto, pues este simbolismo se tradujo en una nueva liturgia estadal. Fíjense ustedes, liturgia estadal, una arquitectura religiosa monumental, digamos, monolítica, y una ceremonia regia cada vez más elaborada, en la cual Iglesia y Estado se fundían prácticamente desde el punto de vista pragmático en un solo elemento. Esto por obra y gracia de la herencia bizantina, y esta herencia consolida la visión de Moscú no solamente como la capital de un Estado, como ya lo dije, la consolida como un centro espiritual y el centro de una nueva civilización. Estas estructuras de gobierno que fueron adoptadas tomaron formalidades ceremoniales inspiradas, prácticamente calcadas del protocolo imperial bizantino. El poder político se reforzó y se consolidó como una teología del poder basada en la unidad entre esos dos factores, esa unidad pragmática entre iglesia y Estado, y la noción de que el monarca era el responsable ante Dios y no ante sus súbditos. Eso le da una característica particular a los zares de Rusia, una característica muy particular y muy definidora de lo que en el devenir de los siglos será la autocracia rusa, y eso justificó la continuidad de los regímenes zaristas desde el siglo XV hasta 1917, cuando el último zar de Rusia, Nicolás II, abdicó ante el avance y consolidación de la revolución bolchevique. Todos sabemos que el zar Nicolás II y su familia, según la tradición histórica, fueron asesinados en Siberia, después de haber abdicado el zar, prácticamente fueron convertidos en mártires, pero eso es otra historia que veremos ya en las clases que toquen el tema del fin del zarismo. Hacemos otra lámina y vamos a ver un poco cuáles fueron las reformas administrativas muy inteligentes, por cierto, llevadas a cabo por Iván III, que consolidaron el poder y la estructura definitiva del Estado ruso. Esta transformación exigía una base legal, evidentemente, una unificación legal, y Iván III promulgó en el año de 1497 una cosa que dentro de la historia de las leyes rusas se llama el Sudebnik. Esto fue el primer código legal unificado del Estado ruso, podemos decir, una especie de constitución, una especie para los amantes del derecho, específicamente para los amantes del derecho constitucional, podemos hablar de una especie de primera constitución rusa.
Y este documento recogía normas procesales, normas penales y administrativas que reemplazaron los códigos feudales tradicionales que habían sido creados en los tiempos de la Rus de Kiev. Recordemos la Ruskaya Pravda, creada por Yaroslav el Sabio, por ejemplo. Y esta estructura, esta constitución, este Sudebnik, homogeneizó el sistema legal y consolidó el principio de que la ley emanaba directamente de las decisiones del soberano y no de los usos tradicionales. Esto para los que estudian derecho, específicamente para quienes ven la materia de filosofía del derecho, marca un hito importantísimo que establece muchas bases de diferencia entre el derecho consuetudinario y el derecho divino establecido por los zares de Rusia. Es un documento muy interesante que para quienes estudian la historia del derecho sería sinceramente digno de estudio en todas sus facetas, incluso digno de artículos académicos. Y uno de los efectos más importantes o más significativos de esta reforma legal, de este Sudebnik, de esta especie de constitución, parte de la creación de una burocracia estatal sin precedentes, fue la restricción progresiva de la movilidad campesina. Y esto creó lo que se llama el servilismo ruso, o la tradición de la servidumbre, que se mantuvo prácticamente hasta bien entrado el siglo XIX en Rusia, y fue el caldo de cultivo que a posteriori permitirá el fermento de las ideas revolucionarias acuñadas por Marx y posteriormente llevadas a Rusia por Lenin y otros revolucionarios. Esta movilización campesina que se veía restringida establecía que los siervos solo podían abandonar las tierras de sus señores una vez al año, en un periodo conocido como, en lengua rusa, como el Yuriskiden. Esta medida, por cierto, en su momento inteligente, pero con el paso del tiempo se demostró que fue una medida errónea en todo punto de vista, sentó las bases de la servidumbre hereditaria, que hacía que los campesinos pertenecientes a un condado o a un principado de un noble ruso eran propiedad del noble, no eran libres. Y esto hacía que prácticamente tanto las ovejas como las vacas, como los animales, los caballos, las aldeas y los hombres y mujeres y los niños fuesen propiedad del noble, del terrateniente. Esto institucionalizó un sistema agrario feudal esclavista que beneficiaría directamente a la nobleza legal y garantizaría estado, al ingreso de estados, perdón, al Estado unos ingresos realmente muy grandes, pero como yo dije, creó una especie de esclavitud que fue el caldo de cultivo que permitió el desarrollo de las ideas revolucionarias en los siglos por venir. En paralelo, la reorganización de la administración territorial a través de la creación de una burocracia muy fuerte, muy grande y centralizada, permitió que se suprimieran cargos hereditarios en favor de funcionarios designados directamente por el zar y se impuso un sistema de control fiscal y judicial en las provincias. Se impuso un aparato recaudador de impuestos muy similar al de los tártaros, por cierto. Esta reestructuración debilitó en demasía el poder de los así llamados boyardos. Estos boyardos formaban parte de la vieja nobleza eslava que se oponía a los derechos divinos del soberano. Y esta fue una jugada maestra, evidentemente emanada del poder central, que buscaba debilitar el poder de esta nobleza. Esto le permitió al zar ejercer autoridad directa a través de gobernadores o representantes de su poder nombrados directamente por él. Esta nueva administración, centralizada bajo todos los puntos de vista, operaba evidentemente desde Moscú, con registros escritos, inspectores itinerantes que viajaban de Moscú a las distintas regiones en representación del poder del zar y con órganos permanentes de vigilancia de que se cumplieran las obligaciones tributarias. Cualquier sentido o cualquier parecido con la realidad actual es solo coincidencia. Esto me recuerda un poco al pago de impuestos en Estados Unidos, por ejemplo. Pasemos a la próxima lámina, ya nos estamos aproximando al final y aquí vemos una figura que nada más con su mirada nos asusta. Estamos hablando de Iván IV, conocido en la historia como Iván el Terrible, coronado como zar en 1547.
Fue el primero en adoptar el título no de soberano de toda la Rusia, sino zar de toda la Rusia, y con él inicia prácticamente oficialmente el zarato, y fue la culminación del proceso iniciado por Iván III. Con ello prácticamente se consolidaba el título monárquico y se institucionalizaba esta nueva visión de poder absoluto e indivisible, que estaba enraizada en el derecho divino, como ya lo he explicado antes, y en la herencia de la tradición bizantina. Iván IV estableció en Rusia un régimen de esos que hoy en día conocemos como regímenes policiales. Promovió una política de expansión territorial sin precedentes, incluso mayor a la de Iván III, y en 1552 conquistó el Kanato de Kazán, un antiguo bastión de la Horda de Oro. En 1556 se anexó a Astrakán, otro antiguo kanato, y prácticamente así tuvo un control militar y político sobre toda la cuenca del Padre Volga. ¿Qué cosa es el Padre Volga? El río más importante de Rusia que prácticamente atraviesa todo su territorio. Estas conquistas son celebradas incluso hoy en día dentro de la tradición militar rusa y dentro de la conciencia del alma colectiva del pueblo ruso. Prácticamente esto significa la liberación definitiva de cualquier amenaza, por muy pequeña que fuese, proveniente de los estados partes. Y ampliaron de una manera sin precedentes el territorio de dominio del nuevo imperio ruso. Aquí se comenzaba ya Rusia a percibir como una potencia que iba a ser en los años sucesivos árbitro realmente de los destinos de Europa. Asimismo, se inicia con Iván IV la exploración y la colonización de ese territorio tan legendario y tan mítico que es Siberia, del que hablaremos con mayor propiedad en las próximas clases. Esto marca el inicio de la expansión de Rusia hacia el Asia central y hacia la profunda Asia. El Zarato también se comienza a perfilar en ese momento, como ya lo dije, como una potencia que se convertirá en árbitro de los destinos de Europa. El proyecto imperial necesitaba un poder centralizado y fuerte. Y aquí comienza un régimen de terror por Iván IV. Basta mirar esos ojos para darse cuenta de quién era. Este señor puede ser comparado, sin temor a equivocarme, a personajes oscuros de la historia de la humanidad, como Lucio Cornelio Sila, como Stalin, incluso yo me atrevería a decir como el mismo Adolfo Hitler o Mao Zedong, asesinos en potencia, a quienes no les importaba sacrificar la vida de miles de personas con tal de llevar a cabo sus designios. En el año de 1565, este caballero crea lo que se llama la Oprishtina. ¿Qué cosa era? La Oprishtina, una especie de sistema de gobierno paralelo, un sistema policial en su rudimento, cuyo único fin era la represión sistemática. Se estableció una guardia personal para evitar que se atentase contra la vida del zar. Evidentemente, este tipo de política conllevaba peligros y era una especie de policía secreta al mismo tiempo. Ejecutaba o hacía desaparecer de la faz de la tierra a los nobles que eran sospechosos de conspiraciones, expropiaba tierras que pasaban a manos del Estado, y esta política creó una atmósfera de miedo constante, de régimen del terror, desplazamientos masivos de cantidades enteras de personas y un empobrecimiento general de los sectores aristocráticos que podían oponerse al poder del zar. Prácticamente Iván IV dio el golpe de muerte a la posibilidad de que la nobleza rusa pudiese disputarle el poder. Y uno de los episodios más oscuros que demuestra la personalidad de Iván fue la masacre de Novgorod en 1570. Miles de habitantes de esta ciudad que intentó rebelarse, según lo que pensaba el zar, fueron ejecutados bajo ejecución, digamos, bajo acusación de traición, métodos que posteriormente serían usados por otros gobernantes rusos, específicamente por Iosif Stalin. En 1581, este mismo zar mató a su propio hijo en un arrebato de cólera con un objeto metálico, le dio en la cabeza, después de una discusión, y dejó al Estado sin un heredero claro, y esto dejó a Rusia sumida en el caos. Estos actos, sin embargo, consolidaron la figura del zar como un monarca temido, como un monarca al que se le tenía un pavor increíble, una persona que era impredecible y que estaba dotado por un poder casi divino y que era capaz de hacer
cualquier cosa que le viniese en gana, más o menos comparable a la figura del Dios de los hebreos del Antiguo Testamento, el capricho del poder. Pero pese a sus excesos, pese a todo este desastre de este régimen de terror, hubo cosas positivas. Introdujo reformas importantes, reorganizó y de alguna manera dotó al ejército de armas nuevas, creó unidades administrativas no solamente dentro del ejército, sino también dentro de la administración del Estado, trajo la imprenta a Rusia. La imprenta había sido inventada por Gutenberg en el siglo XV, él la trajo a Rusia, promovió la cultura religiosa, evidentemente, con la figura del metropolita asociado al zar como figura central, y la historiografía rusa, tanto de la época soviética como de la época zarista posterior, como la nueva historiografía revisionista, consideran su legado como algo ambivalente. Fue el constructor de un imperio, pero al mismo tiempo diseminó terror. Y esto lo hace ver como un gobernante que tiene un peso, como la mayor parte del peso negativo, que lleva la balanza, evidentemente, a considerarlo un gobernante malo, a pesar de sus éxitos militares, a pesar de sus éxitos en la reforma de las estructuras del Estado, un gobernante por cuya culpa se perdieron miles de vidas. A su muerte, en el año de 1584, Rusia entró en un periodo que se conoce como el Gran Desorden o la época de las turbulencias, etapa bastante larga de guerras civiles, hambrunas, zares que iban y venían, invasiones extranjeras, y esto prácticamente puso en jaque todos los logros de los príncipes moscovitas que habían cimentado el Estado ruso y permitió que una nueva familia imperial llegase al trono. Aquí estamos hablando de los descendientes del príncipe Rudolf de Kiev. La nueva familia de la cual comenzaremos a hablar en la próxima clase del próximo día miércoles es esa familia histórica que detentó el poder en Rusia durante 300 años, la familia de los Romanov, a la cual pertenecieron zares importantísimos de la historia, como Pedro I, como Alejandro I, el vencedor de Napoleón Bonaparte, Nicolás I, Nicolás II, Alejandro II, y también una princesa extranjera que será protagonista de las próximas clases, una señora de origen alemán llamada Catalina, conocida en la historia como Catalina la Grande, que llegó a ser una de las gobernantes más importantes, no solamente de Rusia, sino de la historia del mundo, y que para nosotros en Venezuela tiene un significado muy especial, porque fue amiga personal del prócer de nuestra independencia, del precursor de nuestra independencia, don Sebastián Francisco de Miranda. En la próxima clase hablaremos del periodo del Gran Desorden, el periodo de la turbulencia, y hablaremos del inicio de la dinastía Romanov. Señores, fue un placer, buenas noches y los espero en la clase del próximo miércoles.